Cordial saludo. En esta ocasión vamos a mirar dentro del derecho internacional público el sistema de protección de la persona humana. Este sistema de protección de la persona humana está conformado por dos derechos: el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La unión de los dos, entonces encontramos el núcleo básico de los derechos humanos. Este núcleo básico de los derechos humanos son garantías mínimas fundamentales que todos los estados entonces deben garantizar y que no pueden ser limitados, restringidos o limitados. Este derecho internacional de los derechos humanos comprende todos los derechos humanos que se han desarrollado hasta el momento, y nosotros vamos a encontrar que dentro de los principios decimos que estos derechos humanos son innatos, universales, inalienables, inviolables. Inclusive nosotros vemos que protege a la persona en todo tiempo. También es importante tener en cuenta que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá en el derecho internacional humanitario se da cuando hay guerra, cuando hay combate. Entonces cuando hay el combate protege a la sociedad civil, a todas las personas entonces que no están dentro del combate, pero también a aquellos combatientes que han sido heridos o que ya no quieren, que han desertado en la guerra. Entonces protege a todas estas personas y a las personas que quieren ayudar entonces a proteger a la sociedad civil. Entonces personal humanitario, la Cruz Roja, etc. Entonces acá lo encontramos dentro del derecho internacional humanitario. Este derecho internacional humanitario también se rige por unos principios, los principios de distinción, de protección, de proporcionalidad, de limitación y de precaución. Acá todos los estados deben garantizar este sistema de protección, ¿sí? Y acá los estados donde los garantizan normalmente contemplan, plasman estos derechos humanos en sus constituciones. Esas constituciones vamos a encontrar unos derechos y unos deberes, y ellos en general lo que buscan es que estos derechos humanos sean respetados, protegidos y realizados. Entonces el Estado mismo es el que se encarga de proteger esos derechos. Pero muchas veces el Estado no tiene el alcance, hay impunidad dentro de los estados, y entonces encontramos que hay unos tribunales internacionales que nos ayudan también en la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos tribunales? Nosotros encontramos, por ejemplo, miremos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontramos también la Corte Penal Internacional que nació con el Estatuto de Roma, y en estos tribunales entonces se pueden llevar esos casos en los cuales dentro del Estado no fue juzgado y no fueron protegidos esos derechos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este sistema nos ayuda entonces para que se proteja la dignidad humana en todo momento, ya sea en combate como vemos en el derecho internacional humanitario, o dentro de los derechos humanos. Entonces todo el desarrollo de derechos en todo tiempo, entonces derechos como los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos culturales, los derechos del medio ambiente, etcétera. Toda esa gama de derechos que han nacido gracias a movimientos sociales, a reflexiones también que ha hecho el ser humano, a las necesidades que se han presentado a los pueblos. Entonces, claro, esos derechos humanos que se van creando y que no son un tema cerrado, no son negativos en la medida en que las constituciones no consideran que sean negativos en cuanto a que no hay más, sino que por el contrario se van creando más, y en la medida en que se van creando más y se va dando una mayor protección, los estados también están en la obligación de garantizarlos. Entonces ojalá nosotros seamos trabajadores para proteger y garantizar estos derechos humanos, y no solo esperar que los estados sean los que los respeten. Que tengan muy buen día.